bendiga y bienvenido a tu programa Hablemos de Biblia, de podcast. Mi nombre es Hanson Rosario y en esta ocasión vamos a estar hablando del precio de la salvación. Quédate porque este tema es para ti, este tema es para aquellos que están pasando por procesos, para aquellos que son nuevos creyentes y para aquellos que en algún momento han pensado en que las cosas les salen un poco difíciles. Vamos a estar hablando de esto, vamos a estar hablando del precio de la salvación. ¿Qué cuesta la salvación? ¿Costará dinero? ¿Costará sacrificios? ¿Qué cuesta la salvación? Para eso estaremos leyendo la primera escritura que se encuentra en Mateo 7, de 13 al 14. Dice así la palabra de Dios. Mateo 7, de 13 al 14. Dice la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Amén. Bien, mis hermanos, lo que acabamos de leer dice que la puerta por donde entraremos, la puerta por donde tú debes entrar, es una puerta estrecha, es una puerta angosta, es una puerta difícil de pasar. Pero dice también que la puerta ancha, la puerta fácil, la puerta por la que todos pueden pasar, es una puerta que es muy fácil, pero esta lleva a la perdición. El de la salvación es incómodo, el de la salvación es estrecha. ¿Qué nos está queriendo decir Jesús? ¿Qué nos dice Jesús acerca de esto? Jesús nos está hablando claramente de que vamos a pasar por procesos, de que seremos probados por el enemigo, para que nosotros entendamos y veamos que nosotros somos procesados por él, por el enemigo. Dice la palabra bien claro que Dios no tienta a nadie y Dios tampoco es tentado. O sea, que Dios no te tienta al pecado, sino más bien que te dice y te exhorta a que no peques, pero es por tu bien. Es por tu bien que el Señor te dice que no peques. Es por tu bien que el Señor te da las reglas para que vivas conforme a su palabra. Amén. Pero estas reglas son para que nosotros vivamos aquí, como dijo Jesús, que nosotros tenemos que vivir aquí en la tierra como se vive en el cielo. Y estas cosas son para nuestro bien, estas cosas para irnos acostumbrando a que cuando estemos con Él, ya estemos acostumbrados. Pero, ¿qué cuesta servir a Dios? Principalmente, servir a Dios, empezar a servir a Dios cuesta. Es difícil. Muchos de los que me están escuchando, muchos de los que están viendo este video, saben de lo que le estoy hablando. Todo aquel que ha buscado de Dios se le hace difícil. Es difícil buscar de Dios. Es difícil reconocer que somos pecadores. Es difícil convertirse. Eso lo sabemos todo lo que hemos pasado por el mundo primero y después venimos a Dios. Cada uno de nosotros, solamente los que nacieron en el Evangelio y tienen ese privilegio, pues quizás no saben de lo que le estoy hablando, pero para el que está en el mundo, para las personas que están en el mundo, para las personas que se han descarriado, es muy difícil entrar. Da trabajo que una persona se convierta al Señor. Todo el que o se ha descarriado o ha vivido o ha estado en el mundo sabe de lo que le estoy hablando y puede levantar la mano y decir, wow, lo que él está diciendo es verdad. Porque reflexione en cuando usted no le servía a Dios.
Piense cuando usted no le servía a Dios, ¿cuántas veces te invitan a la iglesia? ¿Cuántas veces oran por ti? ¿Cuántas veces te propusieron el evangelio? ¿Cuántas personas te dieron tratado, te leyeron la Biblia, te hablaron de Dios? Y aún así, se te hacía difícil aunque querías. Y muchas de las personas que me están escuchando ahora, muchas de estas personas que no están convertidos, se van van a relacionarse con eso y van a decir, wow, pero es cierto, yo quiero, pero no he podido. Yo conozco personas que quieren convertirse a Dios, pero no han podido. Y seguimos orando por ello para que el Señor los liberte. Pero desde ahí, desde el comienzo, desde que usted se dispone y quiere buscar de Dios, desde ahí empieza la batalla y se le hace difícil. ¿Cuántas personas se han invitado? ¿Cuántas personas yo no he invitado a la iglesia? Y justamente ese día tienen un problema. Justamente amanece alguien enfermo, amanece alguien que se siente mal y no puede ir. Le he regalado CD con informaciones valiosas del evangelio a muchas personas y el aparato, el DVD, se daña. Le he mandado informaciones a personas, tanto por WhatsApp como por Facebook, Messenger de Facebook. Y luego me mandan un mensaje y me dicen, esto no se ve. Y digo, wow, pero es terrible lo que sucede. Y vamos a ver más adelante qué pasa, por qué es tanta la presión y por qué es tanta la fuerza que se hace para que usted no se salve. Mi hermano y hermana que me escuchas, Dios quiere que tú te salves, pero tenemos que tener claro de que esto no es gratis. Esto no es gratis en el sentido monetario, económicamente sí es gratis, pero todos tenemos que hacer un esfuerzo. El evangelio no es fácil. Nos han predicado un evangelio fácil, un evangelio de que todo va a ser color de rosa. Nos han predicado un evangelio totalmente diferente, y cuando usted entra y ve todas las dificultades, por eso muchas personas se descarrían, porque no están preparados, realmente no están preparados mentalmente para resistir tantas cosas que pasan en la vida de un creyente. Muchas personas creen que cuando usted se convierte, usted vive una vida siempre alegre, siempre todo está bien, todo está perfecto. Hermano y hermana que me escucha, hay muchas dificultades. Lo acabamos de leer, que Cristo dijo, el mismo Cristo dijo, que estrecha y angosta es la puerta por donde vamos a pasar para llegar a la salvación. Y la puerta ancha, la puerta cómoda por donde todo el mundo pasa, esa es la puerta de la perdición. Quiero que ustedes que me están escuchando ahora estén claros. Esto es para que estemos claros de que el evangelio te va a costar, de que tiene un precio, de que no es fácil, de que van a haber problemas, de que va a haber oposición. El enemigo va a levantar a tu familia. El enemigo va a levantar a tus compañeros de trabajo. El enemigo va a levantar a tus vecinos. El enemigo va a levantar a todo aquel que esté cerca de ti para que tú no entres o no transites por el camino de la salvación. Déjame decirte que Dios está ahí para ayudarte. Dios está ahí, y el Espíritu Santo de Dios que Cristo envió, los envió para que nos ayudara. Seguimos viendo cuál es el precio y vamos a ver, a medida que vaya continuando este video, y a medida que usted vaya mirando y escuchando, vamos a ver por la palabra lo que dice
para estas cosas y todos los ejemplos que hay para que nosotros veamos y entendamos de que esto tiene un precio. Seguimos con la palabra de Dios en Mateo 16:24. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Estamos viendo que hay un precio que pagar. Estamos viendo que esto no es gratis. Estamos viendo que la salvación tiene precio. La salvación no es una cosa sencilla. Usted que me escucha, usted que cree, que quiere dejar a Dios, no lo deje. Hay una salvación grande. Jesús dijo que el que quiera seguir en pos de Él, se niega a sí mismo. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Qué revela Jesús en cuanto a niéguese y que coja su cruz? Tomar tu cruz es todo el día batallar con los pecados. Tomar tu cruz es todo el día batallar con las cosas que te afectan. Lo que te afecta a ti no me afecta a mí. Quizá a mí me afecta otra cosa. Pero todos tenemos algo. El enemigo conoce nuestras vidas desde pequeños y vigila a cada persona y sabe cuáles son las debilidades de cada persona. Y en base a esas debilidades, él trabaja. ¿Cuál es tu proceso? ¿Qué es lo que a ti te afecta? ¿Cuál es tu debilidad? Él la conoce y él trabaja en base a eso. Ahora bien, tú debes, para ser salvo, tomar esa cruz, tomar esas debilidades, tomar ese proceso, tomar esas dificultades, eso que te afecta, tomarlo todo y cargarlo cada día, pero caminando siempre por el camino de la salvación, entrando por la puerta estrecha, entrando por la puerta que lleva a la salvación. Eso dijo Jesús, eso quiso dejar dicho Jesús cuando dijo: toma tu cruz. ¿Por qué tienes que negarte? Porque Él te dice niégate. Él te dice niégate porque tienes que vivir no tu vida, sino la de Él. Tienes que dejar que Él sea el que vive en ti. Y tienes que descansar en Cristo Jesús. Tienes que descansar en Él para que sea Él quien haga lo que Él tenga que hacer. Para que tu vida, tu alma, sea salva. Toma tu cruz. Toma todo lo que te afecta. Él dijo: venid a mí todos los que están cargados y cansados. Yo, dice Jesús, los haré descansar. Yo los haré descansar. Entonces, toma tu cruz y síguele. Muchas personas quieren ser como muchos superevangelistas y muchos pastores, pero no saben el precio. Todo tiene un precio. A ti que me escuchas, todo tiene un precio. Muchas personas quieren ser, por ejemplo, como el evangelista Gigi Ávila, tremendo predicador, tremendo siervo de Dios. Y muchos quisieran ser como él. Muchos quisieran tener el don de la palabra que él tenía. Muchos quisieran ser famosos como él. Muchos quisieran viajar el mundo como él. Pero olvidan e ignoran muchas cosas que él pasó. Gigi Ávila, ese siervo de Dios, tuvo que perdonar al esposo de su hija, porque él
la asesinó. Y él tuvo que ir a la cárcel y perdonar y predicarle la palabra. ¿Usted cree que es fácil hacer eso? ¿Usted cree que es algo cómodo? Ese super evangelista, ese siervo de Dios, tuvo que pasar por eso. Esas son de las cosas por las cuales pasan muchos siervos de Dios. Muchas personas ven los testimonios de siervos y siervas de Dios, que Dios ha hecho cosas en sus vidas. Muchas personas dicen, wow, yo quisiera ser como fulano, yo quisiera ser como fulana, que Dios la usa, que Dios lo usa, pero no saben el precio que tuvieron que pagar para que fueran lo que son hoy en día, para que Dios los use. Muchas personas quieren profetizar, muchas personas quieren hablar de parte de Dios y dar revelaciones y hacer muchas cosas, muchos cristianos, pero eso tiene un precio. Tiene un precio porque para usted llegar a esos niveles, usted también tiene que hacer lo que esas personas hicieron. Y cuidado sin más. Esas personas oraron, ayunaron, vigilaron y se pasaron tiempo con Dios para poder subir de nivel y para que Dios los use de la manera que los usa hoy en día. Entonces todo lo que hay en Dios tiene un precio. Todo lo que hay en Dios cuesta. Nada es porque usted quiso. Dios te ha elegido para un ministerio. Dios te ha elegido para cumplir una misión en Él. Pero también tú tienes que pagarle a Dios. Tienes que esforzarte, como dice la palabra, para que tú puedas acceder a ciertas cosas. La salvación es gratis económicamente, pero tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que pagar el precio para poder llegar ahí. Seguimos leyendo la palabra de Dios y vamos a Mateo 10:38, que dice: y el que no toma su cruz. Aquí estamos con Jesús diciéndole, aparte de lo que ya él dijo, que hay que tomar su cruz, aquí nos dice la contra: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Jesús nos está diciendo que si no tomas esa cruz cada día, si no lo sigues, y si no haces lo que Él te mandó a hacer, no eres digno de mí. Hay un precio, hermano, hermana que me escucha. Hay un precio que pagar para esta salvación. La salvación tiene un precio. Los dones, Dios te los regala. Pero para que esos dones fluyan de la manera que deben de fluir, usted tiene que ejercitarlo y pagar también un precio. Por ejemplo, si Dios te da el don de tocar bien el piano, la guitarra, la batería, el saxofón, lo que sea, usted tiene el don. Pero si usted no practica, si usted no moldea ese don, entonces usted no va a hacer mucho con ese don. Así también son los dones espirituales. Dios te da el don de profecía, Dios te da el don de la palabra, Dios te da el don de cualquier don que te dé. Y si no lo ejercitas en oración, en ayuno, en vigilia, no pasas tiempo con Dios, esos dones no van a manifestar más del primer nivel. ¿Quieres llevarlo al segundo, al tercero, al quinto, al sexto nivel? ¿Quieres subirlo de nivel? Tienes que pagar el precio.
Así son las cosas en Dios. Todo tiene un precio. Todo tiene un precio. ¿Por qué hay oposición? ¿Por qué hay oposición en cuanto a las cosas que Dios ha hecho? Porque si Dios dejó todo, hay una oposición grande. ¿Y por qué las cosas se nos hacen difícil? Porque es difícil buscar de Dios. Aun cuando estás en el Evangelio, es difícil buscar de Dios. Cuando quieres orar, siempre aparece algo. Siempre pasa algo. Cuando estás arreglando, ambientando tu sitio, tu lugar para orar, el enemigo se da cuenta. Porque cuando estás en eso, que estás ambientándote para orar, el enemigo sabe lo que vas a hacer. Te llaman por teléfono, te llaman por WhatsApp, te llaman por aquí. Alguien llega desprevenido a tu casa o a donde estés. Siempre pasan cosas. Siempre pasa una dificultad, te cortan la luz o se va la luz. En estos países de Latinoamérica que cortan la luz de repente o se dañan mucho. Esto pasa, mis hermanos. Pero el enemigo hace esa oposición aún a los que están dentro. Imagínate los que están fuera. Por eso nosotros debemos de seguir, avanzar, porque estas cosas son para que te detengas en el camino. ¿Hay oposición? ¿Y por qué hay oposición? Esa es la pregunta y la respuesta está en Juan 14:30. Juan 14:30 dice así, mis hermanos: no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. El príncipe de este mundo, ¿quién es? Cuando Jesús dijo eso, mis hermanos, estaba con los discípulos y ya lo iban a buscar para encarcelarlo. Ya lo iban a buscar para hacerle un juicio. Y venía, ¿quién era el príncipe de este mundo? Satanás. El enemigo es el príncipe de este mundo y fue dicho por Jesús. Entonces usted se preguntará por qué él es el príncipe de este mundo, por qué él controla este mundo. Sencillo. Cuando en el huerto del Edén Dios le dio la autoridad y el gobierno de este mundo, se lo dio a Adán y le dijo: fructificad, multiplicaos y gobernad la tierra. Gobierna la tierra. Tú eres el gobierno, tú eres el jefe, tú eres que sabe, ponle nombre a todo. Entonces, cuando él le dice eso, él le está entregando el gobierno, no la tierra. Recuerden que la palabra dice que de Dios es el mundo y todo lo que hay dentro de él es también de Dios. Pero Dios le entregó el gobierno a Adán. Cuando Adán peca, entonces le entrega el gobierno al enemigo. Entonces, desde ese momento, el enemigo es el gobierno, no el dueño. Recuerden, el gobierno, no el dueño. El dueño es Dios. Pero hay una parábola que es la parábola que nos habla del arrendamiento de la tierra. Y dice que la tierra está arrendada. Esta parábola nos habla a nosotros del arrendamiento y tiene un tiempo en el cual ese tiempo de arrendamiento se acaba, y cuando se acabe, entonces Dios toma el gobierno nuevamente. Pero seguimos con nuestro tema. Pero quería explicarle, mis hermanos,
el por qué el enemigo hace oposición y tiene derecho a hacer oposición. Tiene derecho porque es el gobierno. Imagínese usted que usted se oponga al gobierno de su país o al gobierno de su ciudad. Usted está luchando contra la mayor fuerza que hay en su territorio o en el territorio que usted está. Usted está luchando contra este gobierno, esta mayor fuerza, porque tiene todos los recursos y tiene autoridad. Entonces, como tiene autoridad, tiene recursos, él te puede hacer la guerra, aunque él esté equivocado. Pero tiene autoridad y es el gobierno, y es la mayor fuerza que hay. Entonces, nosotros somos hijos e hijas de Dios, pero nosotros debemos de tener en cuenta y saber que el enemigo es el gobierno. Jesús lo dice en varias ocasiones y de distintas formas. También cuando él le dice en la tentación a Jesús, que le dice: a mí me han sido dados todos los reinos de este mundo. Si tú postrado me adoras, entonces yo te doy a ti porque a mí me lo dieron. Y Jesús en ningún momento le dijo que no era así. Si eso no hubiese sido verdad, Jesús le dice que no. Y le rebate lo que él dijo. Pero no fue así. Jesús sabía que todo eso era cierto. Pero es hasta un momento. Nosotros debemos de esforzarnos y seguir haciendo lo que Dios le agrada, porque esto no es gratis. Esto que yo te estoy diciendo no es para que te pongas triste. Esto que yo te estoy diciendo es para que tengas bien claro de que todas las cosas son difíciles, pero es para que estés alineado a lo que Dios quiere. Es para que sepa, porque muchas personas están pasando dificultades y dicen: oye, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Si yo soy un hijo de Dios, si yo soy una hija de Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué la dificultad? La dificultad es porque entendemos y nos han predicado un evangelio fácil. Nos han predicado un evangelio en el que usted todo lo va a tener fácil. Usted no va a tener que hacer nada. Usted va todo fácil. Todo va a salir a la excelencia. Todo va a salir excelente. Y no es así. Buscar de Dios cuesta. El enemigo te va a hacer oposición. El enemigo te va a cerrar. El enemigo va a hacer que no ores. Te va a quitar el tiempo. Te va a poner toda la buena cosa que pueda haber en esta vida para que no vengas a Dios, para que te detengas en el camino. Y hay que seguir. Jesús dijo: coja su cruz y sígame. Coja su cruz cada día y sígame. Dice Apocalipsis 3:22. Apocalipsis 3:22 dice: al que venciere. ¿Por qué Jesús dice al que venciere? Porque hay una lucha. Hay una lucha. Y la lucha no es de carne y hueso. Recuerde que su lucha no es de carne y hueso, lo dice Efesios. Su lucha es espiritual. Su lucha es invisible. Su lucha está aquí en la mente. La mente es el campo de batalla de cada persona. Y aquí es donde el enemigo trabaja. Aquí es donde el enemigo te trabaja fuertemente, porque si vence aquí, si vence aquí, entonces él va a ganar. Pero él no puede dominar tu mente. Él no tiene poder para dominar tu mente. Solamente si tú te dejas, él puede dominar, pero si no,
tú tienes el poder de dominar tu mente. Y si tú ganas aquí, entonces el pleito está ganado. Debes de dominar tu mente. Al que venciere, porque hay una batalla, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, dice Jesús, y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué linda la palabra de Jesús. Te sentarás en el trono con Jesús, junto con Él, pero tienes que vencer. Hay batalla y tienes que vencer. ¿Qué sucede con nosotros los cristianos? ¿Qué sucede con cada uno? Tenemos dificultades. Tenemos menos cosas. Las personas no quieren muchas veces estar con nosotros, porque dice la palabra que su espíritu no te reconoce. El espíritu de ellos no te reconoce. Una vez usted se arrepiente y se convierte a Dios, ¿qué sucede? Cuando usted se arrepiente y se convierte a Dios, hay un cambio. Hay un cambio en la persona. Y aquellos que andaban contigo ya no van a andar contigo, porque hay un cambio de espíritu. Y su espíritu no conoce al tuyo. Ellos te conocen físicamente, ellos saben que eres tú físicamente, ellos te ven y te reconocen, pero su espíritu se aleja porque ya no son compatibles. Y esta es una de las cosas por la que pasan muchas personas. Hay personas que han tenido muchos amigos, y cuando se convierten, a lo mucho queda uno o dos. ¿Por qué? Porque muchas personas se alejan, no te conocen. Pero déjame decirte que no solamente se van a alejar, sino que te van a odiar. Hay personas que te van a odiar. Hay personas por las que vas a pasar muchas dificultades. Te van a odiar. Dice la palabra en Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús nos dice en esta palabra que habrían personas que nos van a odiar. Y hay personas que odian a los cristianos. ¿Pero qué le has hecho tú? ¿Qué le he hecho yo? Hay personas que sí han hecho cosas malas. Hay personas que han actuado de forma mal, han pecado delante de ellos, y ellos odian a los cristianos quizás por eso. Pero no todos los cristianos le hicieron un daño. No todos los cristianos le han hecho la maldad. También hay personas que tienen un odio sin sentido, que los odian sin sentido. Te van a odiar, te van a aborrecer. Muchas personas no van a querer estar a tu lado. Te doy un ejemplo. Si alguien en tu trabajo hace lo mal hecho y roba, ¿crees que ellos van a querer estar cerca de ti? No, porque como tú no puedes robar, ellos van a querer que no te des cuenta y no van a querer estar contigo. No tan solamente por eso, pero también porque su espíritu no es compatible con el suyo. Su espíritu es incompatible. Por eso cuando sucedan estas cosas, no te sientas mal. Aquí dice que te van a odiar. Aquí dice que te van a aborrecer. Pero no solamente eso, te van a perseguir cuando venga la persecución. Y ya ha habido persecución. La iglesia ha sido perseguida en diferentes tiempos. Fue perseguida cuando Jesús, fue perseguida después de Jesús, y será perseguida en estos últimos tiempos. Y es perseguida en algunos países. Es perseguida en países en donde el evangelio está prohibido. Pero ¿qué le ha hecho el evangelio? Hay otras religiones
pero el evangelio de Cristo no puede entrar. Te prohíben la Biblia y te prohíben muchísimas cosas y te prohíben ser cristianos. Pero hay personas, hay países que dejan entrar todo tipo de cosas, menos el evangelio. Por eso hay países donde ser cristiano es jugarse la vida. Ser cristiano es estar cada día a punto de morir. Cada día. Cada día. Todo esto es porque odian a Cristo, odian a Dios. Y estas leyes se han dado para hacer que el evangelio no se siga distribuyendo. Hay países donde matan a los cristianos, donde las Biblias son prohibidas. Tener una Biblia es como tener algo prohibido en esos países, algo que en tu país es normal, allá en esos países son prohibidos. Y hasta la muerte y cárcel de muchos años, hay pastores presos por eso. Hay pastores que están pagando, evangelistas, hermanos, que están pagando el verdadero precio por la salvación de Cristo. Y hay muchas personas, muchos cristianos, que murieron en el circo romano por leones y muertos a espadas por causa de la salvación de Cristo. Dale gracias a Dios que puedes buscar de Dios y nadie te está persiguiendo. Dale gracias a Dios porque puedes predicar la palabra de Dios. Dale gracias a Dios porque puedes orar en cualquier lugar. Dale gracias a Dios por este privilegio que muchos no tuvieron y que muchos ahora no tienen. Seguimos con la palabra de Dios y lo difícil que es la palabra, lo difícil que es para muchas personas la palabra. Por eso muchas personas que no entienden, muchas personas que no han entendido, ven lo difícil. Y nosotros también, cuando queremos algo, vemos que algo es difícil, pero no, palabra no es difícil. Si nos adecuamos, si dejamos que Cristo sea el que vive en nosotros, si dejamos que sea Cristo el que haga lo que tiene que hacer en nosotros. Por eso Él dijo, niégate cada día y déjame vivir a mí. Niégate para que yo pueda vivir. Dice Juan 6, 66 al 68. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los dos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Esto ocurrió cuando Jesús en una ocasión predicaba y la palabra que él predicaba era muy fuerte y había gente que se estaban yendo. Y Pedro se acerca y le dice, Jesús, pero esto está muy fuerte, la gente se está yendo, bájale alguito al mensaje. Como decimos aquí, bájale un 2 al mensaje, que está muy duro, se están yendo. ¿Por qué? Porque no estaban conectados con Dios, porque el mensaje les afectaba su vida. Ellos creían que les afectaba, pero el mensaje era un bloqueo a lo que ellos querían hacer. El mensaje era diferente a lo que ellos pensaban que era. Pero te quieres ir. Hay muchas personas que están pensando dejar el evangelio. Hay muchas personas que están
que han dejado el evangelio. Hay personas que dicen, wow, esto sí es difícil. Y Jesús te pregunta, ¿también te quieres ir? Pero yo te recuerdo la palabra que dijo Jesús. La palabra que dijo Pedro. ¿Para dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Solo tú. Se refería a Jesús, solo Jesús tiene palabra de vida. Hermano, por más difícil que sea el mensaje, por más difícil que sea llevar las leyes de Dios, solo en Él hay vida eterna. Vamos a ver esta palabra que tenemos. Porque hemos estado hablando del precio de la salvación. Hemos estado hablando del precio de lo que cuesta salvarnos. Esta es solamente una parte. Porque esta es la parte que nos toca a nosotros. Esta es la parte más importante, que usted sepa. Esta es la parte más importante. Porque es la que te toca a ti y a mí. La otra la hizo Dios. Y eso vamos a leer ahora. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Cuál fue el precio? Vamos a leer la palabra de Dios. Mateo 27:59. Es corta y es fácil. Mas Jesús, hablando otra vez, clamando a gran voz, entregó su espíritu. Jesús murió por nosotros. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Y cuando se hizo hombre, solamente el hacerse hombre es una humillación para Dios. Porque tiene que bajarse, tiene que rebajarse a ser un hombre y ser tentado y ser golpeado por la creación, por lo que Él hizo, teniendo Él el poder y la autoridad sobre nosotros. Se dejó matar. Dice la palabra que Él puso su vida y Él la volvió a tomar. Pero Él se sacrificó. Él pagó por tu salvación y por mi salvación. Murió en la cruz del Calvario. Lo escupieron, lo maltrataron, lo desnudaron y lo clavaron en una cruz y botó hasta la última gota de sangre por toda la humanidad. Cargó con nuestros pecados, cargó con todo el pecado que había de nosotros, para que hoy tú puedas tener acceso a la puerta, para que la puerta se abra. Pero sabes que debes de buscar de Dios. Sabes que debes de pagar, sacrificarte por esto. Todas estas cosas que hemos hablado, toda esta dificultad y todas las cosas que pasan, no es para que huyas. Dice la palabra que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Esto es para valientes. Y Dios quiere que tú seas un valiente, que tú seas una valiente y busques y sigas y continúes y camines este camino de la salvación hasta el fin. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.